Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. En esta oportunidad vamos a hablar del más reciente lanzamiento de la banda Soen. El disco es titulado Imperial y fue publicado el pasado 29 de enero a través del sello Silver Lining Music. El disco consta de 8 canciones y tiene una duración de 42 minutos y es el quinto álbum de esta banda. Bueno, Soen empieza por allá a inicios de la década pasada como una super banda compuesta por gente tan variopinta e interesante como Martín López en la batería, quien estuvo por muchos años y creo yo en la mejor época de Opeth. Al día de hoy se mantiene Martín López. También por gente como por ejemplo Steve DiGiorgio en el bajo, quien ha tocado para múltiples bandas como Sadus, como Death, y actualmente ya desde hace unos años toca para Testament. Y la banda dejó de ser un supergrupo, rápidamente se volvió una banda establecida, una banda profesional, y se ha mantenido hasta el día de hoy ya con su quinto álbum. En un inicio, sobre todo particularmente con su primer álbum de estudio, el Cognitive, por allá en el año 2012, la banda se ganó como un apelativo, y es que para muchos Soen en esos inicios era una copia de Tool, o tenía un sonido muy parecido a Tool. Mucha razón no les falta, la verdad. Ese primer disco tiene muchísimas reminiscencias a Tool, pero conforme fueron pasando los discos, cada vez más la banda fue adquiriendo un sello propio, una personalidad propia, un tipo de progresivo muy particular de Soen. Por supuesto que la influencia de Tool se mantiene, porque es una de las bandas que inspiran este sonido, pero están ya muy lejos de ser simplemente una banda que copia a Tool. Eso ya me parece que desde hace varios discos, creo yo, no les entra. Porque sacaron discos muy buenos como posterior al Cognitive, como Tellurian, como Lycaia, particularmente como Lotus, su disco del 2019, su anterior a este, que a mi modo de ver es un disco maravilloso, extraordinario, uno de los mejores discos del progresivo de la década pasada. Llegamos entonces a Imperial, que es un disco que mantiene los sonidos característicos de Soen, pero a mi parecer en un formato más compacto. El sonido de Soen lo podríamos describir, creo yo, como un entrecruce entre rock y metal progresivo. En muchos puntos es guitarrero, es riffero, es intenso, y en muchos otros es un tanto más melódico, inmediato, incluso popero en algunos sentidos, por unas características en las que ya enseguida ahondaré. También puedo decir, creo yo, que tiene algo de influencia de metal alternativo. Me parece que Catatonia es una banda que también tiene un influjo en algunos puntos en este disco, pero el núcleo estético es ese entrecruce entre rock y metal progresivo. El sonido de Soen, el sonido de Imperial, es fantástico. Lo que más me gusta de esta banda posiblemente es el atractivo de las voces y particularmente cómo estas se emplazan en los coros para crear coros inmediatos, coros expresivos. La voz de este tipo, de nombre Joel Ekdahl, es fenomenal, es buenísima, es una voz hermosa. El tipo canta hermoso, canta bellísimo, pero canta con una expresividad tremenda. Primero que todo, su dicción es impecable, la forma en la que frasea es buenísima, la forma en la que expresan los coros, esas líneas melódicas en las que se alarga, son increíblemente cautivantes. La verdad, este es uno de mis vocalistas favoritos de todo el metal por su nivel de expresividad, por su nivel de emocionalidad, sobre todo cuando la emplea en los coros. Porque no es simplemente un tipo que canta bien y ya, sino que es un tipo que sabe adecuar su voz a crear líneas. Bueno, primero, crea líneas muy atractivas y adecua su voz a esas líneas para que sean inmediatas, para que sean infecciosas, pero al mismo tiempo para que sean muy cargadas emocionalmente. Me parece que la potencia que tiene la voz de este tipo es impresionante. Tiene un canto medio buenísimo, tiene un canto más agudo, igual de expresivo, y definitivamente logra aquí fajarse coros y fajarse líneas melódicas que es muy difícil que no sean del gusto prácticamente de cualquiera. Una muestra de esto lo podemos ver en la última canción, Fortune, la octava, donde este tipo se nota ahí que está desgarrándose la garganta en cantar, y no obstante suena con una facilidad, con una expresividad que me deja simplemente con la boca abierta. A veces se siente incluso como que recita, cuando no es que está expresando esas líneas melódicas pomposas. Y sin embargo, a pesar de todos estos movimientos, no se siente, por ejemplo en sus partes más expresivas, no se siente como un frontman típico de rock que quiere ser avasallante. No. Simplemente expresa emocionalidad
a través de un canto muy inmediato. Y yo creo que eso es lo que me gusta tanto de este tipo y en general uno de los sellos distintivos de la banda, lo que la hace a mi parecer ser una banda muy rescatable, porque aunque es de progresivo, esta banda nos demuestra, ya vamos a hablar de la construcción de las canciones, pero en lo que respecta a las líneas vocal nos demuestra que se puede ser muy atractivo, a veces incluso hasta popero y aún así hacer música sofisticada, progresiva. Decía además que en la estructuración de las canciones en un inicio la banda logra un muy buen balance, porque por un lado tenemos fragmentos en los que se rifea, en los que las guitarras son musculares, son gruesas, son distorsionadas, pero lo complementan muy bien con líneas más sutiles, más suaves, más melódicas, más inmediatas. Esto lo vemos por ejemplo en la canción que abre el disco, Lumerian, donde está ese muy buen balance entre el rifeo y las estructuras inmediatas con coros atractivos, como también en la canción Monarch, una de mis favoritas. Deceiver, la segunda canción, me parece que muestra también mucho esto y tiene en los versos un punteo preciso y simple en la guitarra que lo hace ser tan simple pero tan elegante. Esta banda a veces te muestra la belleza de lo simple, pero en un contexto de música bien pensada. Y esto lo podemos ver también, por ejemplo, en las baladas, en canciones como Illusion, la cuarta o la última canción que les mencionaba ahora, Fortune. Otro de los elementos característicos de este disco es que, y el sonido general de Soen, es que no solo la voz es muy expresiva, sino que todos los instrumentos dicen algo. Por ejemplo, pensemos en la batería de Martín López. Aquí no tenemos muchas veces el tecnicismo de que le tocó presentar a Martín López en los discos más clásicos de Opeth en los que participó, pero fíjense ustedes, si hay alguien que le guste la batería o que sea baterista, que esté viendo el video, pare oreja, porque la forma en la que Martín López aquí toca la batería lo hace con un nivel de simpleza, pero con una elegancia y con una expresividad que me parece sorprendente, porque es difícil encontrar una base rítmica que o no se sienta simplemente que lleva la base de la canción, o en el caso de muchas bandas de progresivo, que está ahí nada más para demostrar tecnicismo. No, lo que me encanta del progresivo de esta banda es cosas como esta, que nos presenta música sofisticada en el apartado rítmico del que estamos hablando, estructuras bien pensadas, pero al mismo tiempo son muy expresivas. Tomemos por ejemplo la canción Antagonist o la canción Modesty. Modesty, por ejemplo, tiene ese inicio con esa línea como rítmicamente muy compleja, pero al mismo tiempo lo presenta de una manera simple y hace que la batería diga algo, la batería está expresando algo. Y además esto se conjuga con, a mi parecer, la mejor producción que le lograron dar a la batería. Por ejemplo, la canción Antagonist, que es una canción que balancea muy bien los momentos característicos del disco, pero el sonido de la batería ahí es impecable. La fuerza de los toms, sobre todo, el punch de los bombos y la expresividad en la forma de tocar de Martín López hace que esta sea posiblemente mi canción favorita del disco, nada más por esto. Luego tenemos un par de canciones que incorporan un poco de instrumentación extra, un poco de experimentación, que es lo que tal vez me faltó un poco para el disco, porque ya con el Lotus, bueno, también con el Ikaya, ya Soen nos había demostrado todo lo que podía dar con su progresivo inmediato, con su progresivo expresivo, para nada frío, pero aunque en este disco yo valoro que una de las virtudes de él es que es más compacto, yo creo que el disco más corto de la carrera de Soen puede ser 42 minutos, pero me hizo falta un tanto más de riesgo en la experimentación sonora, para mostrar una faceta distinta de las posibilidades que te puede dar el progresivo de Soen. Y tenemos por ejemplo que en la canción Modesty al inicio hay una línea como medio electrónica con filtros en los instrumentos, sobre todo en la batería, y hay incorporación de cuerdas que también vemos en la canción final Fortune, y son pasajes excelentes, pero ¿por qué no se hizo de esto un poco más? Es lo que tal vez me quedó faltando para considerar este disco más extraordinario de lo que es. De todas maneras, el disco es genial, tiene pasajes increíbles, balancea muy bien esos momentos de los que hablaba. La canción, por ejemplo, Dissident, tiene un clímax hacia el final brutal, o sea, brutal, fue fácilmente mi fragmento favorito del disco. En fin, este es un disco muy bueno de Soen, una muy buena muestra de lo que puede hacer el progresivo de Soen, y yo creo que vale la pena escucharlo fácilmente y escuchar la discografía de esta banda. Particularmente mi favorito sigue siendo el Lotus,
pero este disco no creo que se quede muy atrás. Por esa razón que le doy pues un 8 de 10 de calificación a Imperial de Soen. Eso es todo por hoy, gracias por ver el video, denle like si les gustó, comenten qué les pareció el disco, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos la próxima. Hasta luego.